ya están aquí y aquellos que el Señor les va a permitir, por gracia, conectarse. Voy a invitarle a usted para que me acompañe a Lucas, capítulo número 22, y vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 19 y el versículo 20. Lucas, capítulo número 22, versículo 19 y versículo 20. Estamos hablando, hermanos, a partir de la semana pasada, en nuestras consideraciones bíblicas sobre la cena del Señor, y en esta mañana estaremos viendo el propósito de la cena del Señor. Entonces vamos a leer la escritura y después de allí usted puede tomar asiento y también oraremos. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 19, 20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por favor, oremos allí como usted está. Señor amado, te damos muchas gracias en el día de hoy. Te damos gracias por esta consideración bíblica que en esta mañana nos vas a permitir tener. Te damos gracias, Señor, por la diligencia de los hermanos. Permítanos, Señor eterno, que hoy podamos disfrutar de tu palabra y que podamos crecer en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, tome usted asiento en esta mañana y le recuerdo que estaremos viendo, si el Señor lo permite, un tema titulado Propósito de la Cena del Señor. Propósito de la Cena del Señor. Entonces, hermanos, es importante decir que cuando leemos la palabra de Dios, debemos decir que la palabra de Dios, cada uno de los capítulos y cada uno de los versículos, por supuesto, apunta a Cristo. Y eso es maravilloso. Pero también debemos decir, hermanos, que cuando hablamos de la cena del Señor, ella tiene un propósito específico. Entonces, para que iniciemos en esta mañana, debemos decir que cuando enseñamos a la iglesia sobre la cena del Señor, se hace con objetivos claros. Y en el Evangelio de San Lucas podemos ver a nuestro Señor tomando por primera vez, antes de ser crucificado, la cena junto a los apóstoles. Volvamos una vez más al texto de esta mañana para que usted lo pueda ver. Lucas capítulo 22, versículo 19 y versículo 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Como lo dije anteriormente, el Señor estaba con sus discípulos por primera vez antes de ir a la cruz del tormento, en la cual el Señor Jesucristo iba a darse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Aquella cruz, como usted bien lo sabe, y como lo veremos en estos días, en lo que el mundo llama Semana Santa, pues veremos que el Señor Jesucristo sería clavado y allí llevaría nuestros pecados sobre un madero. Es por eso que debemos nosotros comprender siempre
cuando vamos a la Escritura la importancia del sacrificio de la cruz, la importancia de tomar la cena del Señor, la importancia de vivir para Cristo. Queridos hermanos, el Señor en la cruz, de acuerdo a la Escritura, bebería la copa de la ira de Dios contra el pecado. Así lo cita el apóstol Pablo. Y derramaría su sangre para reconciliación de los pecadores sobre el terreno de una redención consumada. Haría allí, en la cruz, un nuevo pacto en su sangre, la cual fue derramada, y se debe siempre hacer la aclaración que iba a ser derramada por todos aquellos que un día iban a creer. Por eso, hermanos, no podemos ser ligeros cuando enseñamos la cena del Señor, y tampoco podemos permitir que todos tomen la cena del Señor. ¿Por qué? Porque podríamos, al permitir que todos tomen la cena del Señor, hacer que algunas personas que realmente no viven para Cristo tomen juicio, coman y beban juicio. Usted que también ama al Señor, usted que sirve a Cristo, que vive para el Señor, usted tiene que entender su comportamiento, si realmente agrada o no al Señor en la semana, en el mes, en el año. Recuerde que el Señor, por gracia, instituyó la nueva fiesta conmemorativa, la cual hasta el día de hoy todas las iglesias locales deben celebrar en obediencia a su Señor. Algunas lo harán mensualmente, otras quincenalmente y otras cada 8 días, cada vez que haya un encuentro con los hermanos. Y también debemos aclarar que la cena del Señor tiene dos partes importantes: el pan y la copa. Algunos tienen un modelo de pan que debe ser similar a lo que la Biblia enseña, un pan sin levadura. Otros, quizás hablando de la copa, toman vino y otros toman jugo. Lo importante, hermanos, es que realmente nuestra conmemoración se haga de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando entendemos la importancia de celebrar la cena del Señor, cuando vemos y le damos la importancia de tomar la cena del Señor de acuerdo a la palabra, lo hacemos obviamente con un propósito claro, con un propósito que no lo inventamos nosotros, con un propósito que es bíblico. Y en esta mañana, entonces, si respondiéramos a la pregunta inicial, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor?, nosotros debemos responder con fidelidad lo siguiente: el propósito de tomar la cena del Señor es respondernos a nosotros mismos fielmente. Primero, si vivimos para el Señor. Segundo, si hacemos las cosas que su palabra nos indica. Pero el propósito general para todos los creyentes es recordar lo que a través de los siglos Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y la pregunta es entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Perdonó a su pueblo, ¿cierto? Perdonó a su pueblo. Nos salvó de la ira venidera.
lo perdonó a usted, me perdonó a mí, olvidó todos aquellos pecados pasados que cometíamos. Pero el problema es que a veces no lo entendemos de esa forma. Y es necesario entonces recordar que el Señor ya nos perdonó, que el Señor ya nos lavó con su sangre preciosa. Recuerde que el pan, como ya lo hemos visto muchas veces, y creo que usted ya lo sabe, el pan es emblema del cuerpo en el cual sufrió y completó una perfecta obra de reconciliación, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso, hermanos, el único que puede recordarnos nuestro pasado, si se lo permitimos, es Satanás. Él es el único. Pero a veces nosotros, hermanos, nos encanta vivir en el pasado. Y si usted le ha pedido perdón al Señor por lo que hizo en el pasado, recuerde que Cristo ya te perdonó. Pero ojo, porque debemos vivir todos los días de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Y también vemos entonces un segundo elemento, que es la copa. Y esta copa, ¿qué hace? Nos recuerda su sangre. Nos recuerda que el Señor en esa cruz derramó hasta su última copa o su última gota de sangre por sus pecados y por los míos. El Señor, hermanos, cuando hablamos de la cena del Señor, debemos entender el propósito claro, y es recordar lo que Cristo hizo en aquella cruz. No es que usted entonces tome la copa y tome el pan y la beba simplemente por beberla, simplemente porque ya se convirtió para nosotros en un ritual. No es eso. Es entender las implicaciones tanto positivas como negativas que allí hay. Permítame poner un ejemplo. Si usted toma la cena del Señor estando en pecado y no habiendo entendido que debemos todos los días ir al Señor en arrepentimiento y en perdón, estaríamos tomando copa, una copa de juicio, y comiendo un pan de juicio. Vaya conmigo a Primera de Corintios, si usted es tan amable, capítulo número 11. Todos juntos, Primera de Corintios, capítulo número 11. Miren lo que dice el versículo 25. Asimismo, escribe Pablo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Entonces, hermanos, cada vez que venimos a la mesa y tomamos la copa y comemos el pan, el propósito, claro, según el texto, es recordar, ¿cierto?, lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, la pregunta que debemos hacernos siempre es esta: antes de usted tomar la copa, ¿realmente usted tiene claridad en lo que va a hacer? Antes de usted tomar el pan, antes de usted tomar ese jugo o ese vino, ¿tenemos claridad de lo que hacemos? ¿O simplemente la tomamos pues porque así nos enseñaron, o porque ya se convirtió para nosotros como en un rito, y no importa si estamos mal o estamos bien, finalmente pues debo tomarla y punto? No, así no deben ser las cosas, hermanos. Recuerde que debemos, de acuerdo a la Escritura, examinarnos. ¿Se acuerda esa parte?
yo debo primero examinar mi vida. Debo pensar si realmente estoy tomando o si voy a tomar la copa de acuerdo a como el Señor lo dice. Primero. Segundo, me preocupa a veces, y esto lo hablo en general, por supuesto, que no se tome la copa y que no se tome el pan. Y cuando no lo hacemos de esa forma, lo que le estamos diciendo al Señor: Señor, el pecado que yo tengo es tan grande que en la cruz no lo pudiste perdonar. Y estamos entonces rebajando a Dios de una forma que no deberíamos rebajarlo. Y recuerde que el Señor es grande, perfecto, omnipotente, y como tal, el Señor es capaz, si usted me permite, de la manera más respetuosa usar esa palabra, es capaz de perdonar el pecado más grande, el pecado oculto que quizás usted y yo podemos tener, siempre y cuando vayamos ante Él y le digamos: Señor, perdónanos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cada vez que usted venga a la mesa de comunión, tome el pan como emblema del cuerpo en el cual Cristo lo entregó todo por la iglesia. Pero también tome esa copa, y cuando usted tenga esa copa, antes de beberla, piense en el sacrificio simbólico que usted va a tomar, pero en el sacrificio simbólico de Cristo a través de la misma. Y piense que el Señor a usted ya le perdonó sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Y a veces algunos no lo piensan de esa forma, pero recuerden que el Señor ya nos perdonó, hermanos. Y esto no nos puede dar pie a nosotros para seguir pecando a la manera que pensamos. Esto tiene que darnos pie a nosotros para seguir perseverando en la gracia, en la paz, en Cristo, en su obra. Entonces, para que nos pongamos de pie, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? Recordarnos a todos los creyentes lo que a través de los siglos Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por supuesto, si somos creyentes. Lo dejamos claro, ¿cierto? Por supuesto, si realmente usted vive para el Señor. Por supuesto, si no vivimos, como lo vamos a mirar hoy más adelante, del pasado, sino que vivimos del presente. No viva del pasado, no viva de lo que usted ya hizo. Es que yo hice esto para el Señor. Sí, pero eso ya es pasado. Y el Señor quizás le recompensará. Viva una vida fiel en la actualidad y viva para el Señor. Muy bien, póngase de pie, si usted es tan amable, en esta mañana. Y vamos a orar entonces, hermanos. Y después de allí cantaremos este himno e iniciaremos nuestro culto matutino. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por este propósito que tenemos y que observamos por la Escritura cuando tomamos la cena del Señor. No la tomamos, Señor, por obligación, porque no se debe tomar de esa forma, sino que la tomamos en agradecimiento y la tomamos para recordar lo que hiciste en la cruz del Calvario. La tomamos reconociendo
Señor, que nos perdonaste, que nos salvaste, que nos ayudaste, y que hasta el día de hoy, Padre, podemos ver con claridad cómo tú nos has salvado, cómo tú nos has guardado del mal, del pecado. Señor, gracias por ese sacrificio tan inmensurable y tan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y permítenos poder seguir sirviéndote en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces